este último acuerdo como una carta de intención entre justicialistas. Y con todo respeto, a un año y pico de las elecciones, una carta de intención entre dirigentes justicialistas es poquito como para creer que ya está cerrada del todo. Gracias, Mario. Uno de los temas que más está saliendo en los medios, en los diarios, cuando uno va haciendo zapping en los programas de noticias, de opinión, todos los días, es analistas, periodistas, economistas, neoliberales, ortodoxos, como se los quiera llamar, de derecha, pidiendo nuevamente que baje el gasto público. Recordemos que esto es un viejo anhelo. La dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación. La dictadura, Martínez de Oz. Ahora, ¿cuál es el argumento que están usando en este momento? Que el gasto público que lleva adelante el kirchnerismo genera inflación. A ver, vamos a aclarar algo que creo que es bastante fácil de entender. El gasto público genera inflación si es más grande que la recaudación, ¿sí? Es decir, si el Estado tira al mercado más pesos de los que le saca. La forma de hacerlo sería o endeudándose, interna o externamente, o emitiendo de manera espuria. Eso sí sería un factor de inflación. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Argentina. Argentina recauda más de lo que gasta, ¿sí? Argentina es uno de los pocos países que hoy tiene lo que llamamos superávit primario. ¿Qué es eso? Recaudar un poco más de lo que se gasta. Ese superávit primario en el primer cuatrimestre fue del 1%. Es decir, el Estado no está generando inflación con el gasto público. Ahora, si ustedes me preguntan, si baja el gasto público, ¿puede ser que afecte, que contraiga un poco la inflación? Es cierto. Eso es un ajuste. Eso es sacar más dinero del mercado. Eso es menos consumo, es menos producción, es menos empleo. Ahora, la inflación es un problema importante, es cierto. Ahora, ¿es el más importante en este momento? A ver, ¿qué piensan en el gobierno? En el gobierno piensan que en el 2010 el problema más importante, lo más factible, es que sea la repercusión que va a tener en Argentina la crisis europea. Se piensa que la crisis europea va a empeorar fuertemente, que uno o más países europeos van a caer en default. Hace falta que caiga uno para que haya un dominó de 3 o 4, que obviamente cuando esos países caigan en default, como la plata, los bonos los tienen los bancos, incluso bancos alemanes, bancos franceses, esos bancos caerían, que se generaría una gran crisis. Recordemos que ya hay tensión social en Europa, que esa tensión social obviamente crecería, eso puede tener repercusiones políticas. Se piensa en el seno del gobierno que esta crisis puede ser peor que la que vivimos en 2008 y que nació en Estados Unidos. La semana pasada estuvo acá Felipe de la Balse, para mí uno de los más prestigiosos analistas de economía internacional, y dijo exactamente lo mismo. Dijo, cuidado porque lo que se viene de Europa va a ser peor. Entonces, el gobierno dice, ¿cómo zafamos nosotros hace 2 años? Y zafamos porque teníamos un buen mercado interno. Y porque el Estado le echaba nafta a ese mercado interno para que creciera, para que se consolidara. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo. Por eso prefiere que haya un poco más de inflación, pero seguir incrementando el gasto. Ahora, a ver, hay un dato que salió publicado hoy en página 12, que es la estimación del Ministerio de Economía para lo que va a ser el gasto consolidado de este año. Nación más provincias. Por primera vez en la historia argentina, y esto va a asustar a muchos, ese gasto es del 40,9% del PBI. Esos guarismos son guarismos europeos. Alemania, Francia, Inglaterra, esos países que generaron el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, gastan entre el 40 y el 50% del PBI. ¿Y por qué lo gastan? ¿Y por qué lo empezaron a hacer después de la Segunda Guerra Mundial? Para generar un estado de bienestar, es decir, una contención social. Usted estará diciendo, bueno, pero en Argentina eso no existe. No existe. Yo creo que en los últimos años se ha formado un estado de bienestar, una situación de contención social, digamos,
apunto con lo que puede hacer un país como Argentina, que es un país mediano, que no es una potencia. A ver, revisemos. El 92% de nuestros mayores, a partir de la moratoria que hubo hace 2 años, previsional, tienen jubilaciones o pensiones. El 90% de nuestros niños y jóvenes hasta 18 años tienen cobertura social. Existe en Argentina un instituto como el PAMI, que cubre con bastante eficacia la salud de 5 millones de personas. El Estado le da subsidio a la gente, los que más lo necesitan y más lo usan son los más pobres, en el transporte, en el gas, en la electricidad. Todo eso es el gasto que ha puesto sobre la mesa el Estado para generar nuestro estado de bienestar. Ahora, ¿eso le gusta a la derecha? Y no, eso le asusta. El problema de la derecha no es si genera inflación o no genera inflación. El problema de la derecha es que no quiere un Estado que gaste una suma que significa el 40% del PBI. ¿Y por qué no lo quiere? Por 2 razones. Primero, porque tiene que pagar impuestos para juntar esa plata. Recordemos que en Argentina históricamente no se pagaban impuestos. En los 90 el campo decía que le daba pérdida. Las terminales automotrices que llegaron a producir 500.000 autos por año no pagaban impuestos, decían que no tenían ganancias. En realidad el kirchnerismo no creó ningún impuesto nuevo, solamente subió las alícuotas de las retenciones a los granos, pero empezó a cobrar los impuestos. Entonces, ¿por qué la derecha no quiere un mayor gasto? Primero, porque tiene que pagarla con impuestos. Y segundo, y quizás más importante, y esto es un aspecto ya político, porque un Estado que gasta una suma que representa el 40% del PBI es un Estado fuerte. Es un Estado que no es llevado por delante por las corporaciones. Por eso, todos los días cuando abrimos el diario, todos los días cuando ponemos la tele, escuchamos a los economistas, a los periodistas, a los analistas neoliberales diciendo hay que bajar el gasto. Pero vamos a lo internacional. Pedro viene de Estados Unidos. Contame de qué se habla en Estados Unidos. Varias cosas. Primero, no se habla del Mundial. Empezó Mario el comentario en el Mundial. No se habla del Mundial.